no hemos tocado y que es importantísimo, acerca de la responsabilidad moral, ¿verdad? Que el determinismo, muchas críticas que tiene, a las que se ha tenido que enfrentar es justamente a eso, que es como si está todo determinado, entonces ¿qué responsabilidad ética o moral tenemos sobre las cosas, sobre nuestra vida o sobre los otros? Y además pasa que al aceptar la idea de determinismo es como que toda la lucha por liberarnos, ¿cierto?, de abusos o en fin, es como que ya no tuviera mucho sentido. Tampoco tenemos cómo culpar a los agresores, por ejemplo. Eh, en fin. Entonces, ahí creo que es importante como dejar igual esa idea que existe, sí existe igual una responsabilidad moral. Bueno, es mi posición por lo menos. Creo que hay un pequeño espacio en el que sí podemos decidir que con pequeñísimas acciones a veces el mal se puede mantener a raya, se pueden hacer, y tener siempre en cuenta de que esto se trata de una negociación y de que si en mi carta, por ejemplo, aunque no me guste, está señalado un abuso o algo, no sé, alguna dificultad importante en mi vida, es porque eso también está señalado en la carta de otra persona, que va a ser el agresor, por así decirlo. No sé si me explico. Creo que eso es importante entenderlo. Si está señalado en mi carta es porque eso también está señalado en la carta de otro. Y hay ciertas cosas a las que yo puedo decirle sí o no. Yo no le puedo decir que no a un accidente de auto, no le puedo decir que no a un cáncer o no, no sé. Pero sí puedo decidir o no apretar un gatillo, sí puedo decidir o no abusar de una persona. Entonces creo que pese al determinismo, al ser conscientes de lo determinados que estamos y creo que nunca hay que perder de vista de que esos pequeños actos también eh, pueden hacer la diferencia en nuestra Bueno, vida y en las vidas de las personas de ese ambiente que digo que nos para, circunda, que, con el que para- podemos negociar. parafraseando a Schopenhauer, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, ahora, pues, no sé, saliera a la calle con una pistola y colocara en la frente de un niño esa pistola y disparara, cualquiera podría decir que ha sido una decisión mía de la que soy responsable. Lo que pasa y lo que indica Schopenhauer es que yo solamente soy responsable de lo que he hecho cuando ya lo he hecho. Ujú. Antes no soy responsable de ello. Es así de simple. Con lo cual yo no soy responsable de mis decisiones, soy responsable de las consecuencias de mis decisiones. Sí. Y las consecuencias ya, pues, no tienen vuelta de hoja. Quiere decirse que una vez que las cosas están hechas ya no soy libre de cambiarlas. Quiere decirse que hasta que yo no hago una cosa no soy responsable de ella. Y la responsabilidad necesariamente implica que haya cometido ese acto. Con lo cual, evidentemente, la responsabilidad nunca es a priori, siempre es a posteriori. Por lo tanto, la libertad nunca es a posteriori, siempre es a priori. Porque a posteriori las cosas no pueden ser sino como han sido. También hay que decir, y lo indicaba Hegel, y en general está presente en toda la historia de la filosofía, que ser libre es ser responsable. O sea, yo fui libre de matar a alguien porque soy responsable de haberlo matado. Hasta que yo no lo he matado, no soy libre de matarlo. Ujú. Sí, es la libertad de y la libertad para, la El, diferenciación. el principio, el principio fundamental que hay detrás de eso, ¿de acuerdo? Es que la libertad es el hecho de liberarse del destino. Y Ujú. solamente hay una manera de liberarse del destino, Cuando alguien viene muchas veces a que le lea la carta, pues me dice, Albert, ¿y cómo podría realizar mi destino? ¿Cómo podría realizarme como persona? Y yo siempre le digo, ¿pero realizar el qué? Ah, no lo sé. La única manera que tienes de saber cómo realizarte es precisamente haciendo lo que te ha tocado. Haciendo lo que te ha tocado. Quiere decirse, de acuerdo, que el acto de liberar el destino es el acto de acomodarse a una regularidad y comprender esa regularidad. Si no hay una comprensión de la realidad, no hay la posibilidad de liberarse de lo que esa realidad implica.
Y eso Sí, no, siempre se da, y eso siempre se da a posteriori. Eso quiere decir que yo necesariamente para saber qué implicaciones tiene, pues matar a un niño, solamente hay una manera. La única manera que yo tengo de saber qué implicaciones tiene eso y por lo tanto de ser libre de hacerlo es si yo le disparo en la frente al niño. En ese caso, yo ya sé qué es lo que implica cometer ese acto. Pero antes no lo sé, porque no lo he realizado. Y como no lo he realizado, no lo he liberado. Y por lo tanto existe como una posibilidad. Y en la medida en que existe como una posibilidad, no soy libre de borrarlo del orden de lo posible, valga la redundancia. Entonces, desde ese punto de vista, el ser humano, desde luego, no es libre. Solamente es libre en el momento en el que se hace responsable de un acto. Responsabilidad y libertad son, por lo tanto, principios correlativos. Y para ser responsable de una acción es necesario haberla realizado. sí, Entonces, si me permites, sí. a lo que yo me refiero es, por ejemplo, a la doctrina filosófica del estoicismo, ¿verdad? Que es absolutamente determinista y entiende que está lo inevitable y que estamos sujetos y que no somos más que una maraña de causas anteriores, por así decirlo. Pero si hay hay algo que solamente depende de mí, no puedo recordar ahora qué autor decía eso, pero que es como que sobre lo que tú tienes poder o dominio es únicamente sobre ti, menos que tu metro cuadrado. No sé si me explico, pero es esa visión Sí. de cómo enfrento yo lo inevitable o el devenir y todo lo externo que me llega. Creo que ahí sí hay una pequeña libertad, que es de lo que habla el neoplatonismo, el estoicismo. Es lo que habla Epicteto cuando dice que no somos libres de lo que hacemos, sino de cómo nos lo tomamos, ¿no? Sí, sería otra forma de decirlo. O sea, tú no puedes evitar actuar como actúas, pero evidentemente sí puedes rediseñar la manera en que lo contemplas, en que lo observas. Sí. Bueno, el O sea, conocimiento. yo puedo ver las cosas a mi manera. Puedo tratar de ver las cosas a mi manera. Puedo suponer en el colmo de la ignorancia, por mi parte. No estoy diciendo que eso rija en el nivel de una mente preclara, de una mente que sea intuitiva de lo que es la realidad a priori. ¿Mm? Yo no creo que se pueda intuir la realidad a priori. O sea, yo en ese sentido estoy con Kant cuando dice que la realidad es un juicio sintético a posteriori. O sea, Entonces, pero justamente por ejemplo, la misma astrología sí te permite tener alguna noción a priori de las cosas. en todo caso es una síntesis. Y en todo caso tenemos que darla como un hecho. Y es sobre ese hecho que nosotros podemos articular nuestra acción y construir nuestra acción que necesariamente irá cumpliendo pues unas etapas que no siempre aparecen prefiguradas en esa síntesis. Quiere decirse que nosotros sabemos a dónde vamos, pero no cómo llegaremos. También había una cosa que solía decir mi padre, Claro, que una cosa es conocer el mapa y otra cosa es recorrerlo, es como el camino se hace al andar, todo eso es cierto, pero eh, sí existe una capacidad justamente, que es lo que ofrece, creo yo, la astrología, de entender ciertas tendencias o determinismos a priori. Y eso permite conducirnos de alguna manera, no sé si más feliz, pero sí un poco más simple, con mayor comprensión acerca de por qué son las cosas. Es como, creo yo, que ese dicho tan famoso que es como las estrellas inclinan, no obligan, ¿verdad? Bueno, creo que a mayor conocimiento de eso, o sea, cuando uno no conoce nada de eso, es como que te inclinan y te obligan. Pero es que yo creo que justamente, ese aforismo no está correctamente entendido desde mi punto de vista. O sea, en el sentido de que si yo estoy viendo el cosmos no como es, sino como soy, el que está obligando al cosmos a actuar como actúa de manera rígida, soy yo. O sea, soy yo realmente el que obliga a la realidad a que se amolde a mis estructuras mentales. O sea, yo, por ejemplo, voy por la calle y a lo mejor por la calle pues estoy viendo cómo ciertas partículas están ascendiendo, ¿no?
pero mi cerebro no lo percibe. ¿Por qué? Porque mi cerebro no concibe el que algo sólido se eleve por efectos contradiciendo la ley de la gravedad. Entonces, como mi mente no lo concibe, a pesar de que está ocurriendo, no lo veo. Porque mi mente no lo concibe, simplemente. No está dentro del orden de lo que para ella es reconocible. Entonces, no es que los astros nos obliguen, sino somos nosotros los que obligamos a los astros a comportarse de una determinada manera, porque solamente concebimos que las cosas ocurran dentro de un orden. Nos sorprendería mucho, de acuerdo, que Saturno ya nos dejara de retrogradar y se convirtiera a lo largo de los siglos y de los siglos en un eterno retrógrado, se moviera contra el movimiento del resto de los planetas. Nosotros no toleraríamos eso. Simplemente es una cosa que a lo mejor está ocurriendo, pero que nosotros no percibimos de esa manera porque no se corresponde con nuestras estructuras a priori. Y eso quiere decir que nuestra herramienta de comprensión es una herramienta de comprensión que se rige por una regularidad, que es una regularidad determinista. Como nuestra capacidad de entender la realidad se corresponde con las dimensiones del espacio, tiempo y causalidad, solamente el espacio, tiempo y causalidad puede dar cuenta de lo que existe. Quizás hay cosas que no se corresponden ni con nuestra noción del espacio, ni con nuestra noción del tiempo, ni con el principio de causalidad tal y como nosotros las concebimos. Pero esas cosas que no podemos percibir para nosotros no existen. Es más, no solamente es que no las podemos percibir, es que no las podemos concebir. No, sí, es como hablarle a una lombriz de luz y sombra. ¿No? O hablarle a un... Siguiendo con la analogía de la gota de agua, o sea, la gota de agua describe el cosmos, pero describe el cosmos desde el punto de vista de una gota de agua, describe la totalidad respecto de lo que la gota respecto de lo que la gota de agua es. Quiere decirse que lo que no es sensible a la gota no existe en el universo de la gota. Lo mismo que lo que no es sensible en mi universo no existe. Lo que no existe en el universo respecto a mí es lo que yo no puedo percibir o sentir, mejor dicho. Lo que mi sistema no puede de ninguna manera concebir. Entonces, a lo mejor está ocurriendo, pero como yo no lo puedo concebir, para mí no tiene ninguna razón de ser. Quiere decirse que el determinismo no es una condición necesaria del universo, sino es una condición necesaria de mi manera de entenderlo. Sí, sí, te entiendo. Sí, bueno, es en ese sentido que la astrología se convierte. Lo estábamos hablando el otro día con Michelle. Estábamos comentando precisamente, bueno, la astrología describe la realidad. No. Hasta que la realidad no es descrita por la astrología, la realidad no existe. Hasta que tú no le pones nombre a algo, ese algo no existe. Es, que es otra cosa, se da como una posibilidad, no como algo eficiente. Es la diferencia, por ejemplo, que en la ontología de Meister Eckhart y que también está presente de manera inmanente en Aristóteles, la diferencia entre el ser y el existir. ¿Qué diferencia hay entre el ser y el existir? Que el existir es lo que yo percibo y el ser es lo que hay implícito en el hecho de que yo perciba algo de una manera determinada. Entonces, el ámbito en el cual todo es posible es el ámbito del ser. En el ámbito del existir ya las cosas están mediadas por mi capacidad para concebirlas. Y mi capacidad para concebirlas es un orden que necesariamente tiene que tener una coherencia. Y coherencia y determinismo son elementos que son correlativos. Entonces hay una pequeña porciúncula de libertad en el acto de percibir las cosas. Yo siempre he dicho lo mismo. Vamos a ver, yo soy libre de hacer. Yo soy libre de hacer. Pero yo no soy libre de cambiar aquello que me hace hacer. Quiere decirse que yo puedo decidir hacer esto de esta manera o de esta otra. De lo que no puedo ser libre es de aquello que me hace decidir entre esto o eso. Bueno, esa idea también es de Schopenhauer, que es como la que dice que el hombre puede querer, pero no puede querer lo que quiere en el fondo. Como querer o tener algún tipo de dominio sobre lo que nos está condicionando para querer determinada cosa. Es como
no se puede. Detrás de esa noción hay un determinismo recalcitrante y la necesidad de percibir la realidad como un orden regular, siempre a posteriori. Que el caos puede existir a priori, cierto, pero que a posteriori solamente puede existir el orden no es menos cierto. Y como evidentemente el ámbito en el que el ser humano cobra conciencia de la realidad siempre es a posteriori, pues podemos decir con total tranquilidad que no existe una libertad a posteriori y por lo tanto no existe una libertad responsable. Lo que tú estabas comentando al principio. O sea, decías, vamos a ver si existe el libre albedrío, ¿de acuerdo? Pues no soy libre, ¿vale? Y si existe el libre albedrío, pues tampoco soy libre. Si existe el indeterminismo, espera, determinismo o indeterminismo, en el fondo no podía existir. Lo que está claro es que yo necesito determinarme. Necesito determinarme de una o de otra manera. Que sea una decisión personal o que sea una decisión del cosmos, no acabo de ver la diferencia. No, de hecho, bueno, y esto es una opinión personal, yo creo que a mí personalmente me da más calma y más tranquilidad sentirme determinada por un orden mayor a un indeterminismo, o sea, que todo es un azar, somos todos un accidente, por así decirlo, es como todo esto es como, no sé, siento que ahí de hecho se pierde todo sentido, se pierde un poco el sentido. A Ramés Balsekar, por ejemplo, a Ramés Balsekar siempre le decían, hay un texto maravilloso de ese autor, que es una autora advaita, que decía, bueno, si en realidad que yo me convierta en un matemático famoso es una cosa que no depende de mí, pues puedo sentarme en la playa tranquilamente a esperar convertirme en un reputado matemático en ganar el premio Nobel. Está determinado y por lo tanto yo no me puedo resistir a ello. Entonces Ramés Balsekar le dice, pues hazlo, siéntate en la playa, ¿de acuerdo? Y espera a que pase lo que tenga que ocurrir. ¿Cuánto tiempo vas a aguantar en la playa sin ir a tu casa a emborronar un cuaderno de notas con fórmulas y desarrollar un teorema matemático? ¿Tú puedes evitar hacer aquello que a ti te da significado? Puedes decidir no hacerlo, porque si realmente decides no hacerlo, es que no está determinado que se haga. Entonces, había una cosa que a mí me gustaba mucho del planteamiento de Ramés Balsekar. Cuando él decía que el universo ya cuenta con que tú no vas, o sea, el destino ya cuenta con que tú te vas a resistir, porque está decretado que te vas a resistir, porque el destino señala que tú te resistas. Con lo cual la resistencia forma parte del acto de que se produzca lo que solamente puede producirse por necesidad. En último término, la astrología tiene que ser determinista por un motivo. Tiene que ser determinista porque quien viene a preguntarte necesita una respuesta. Necesita una respuesta determinada. Con lo cual, funciona o no funciona la astrología tiene que ser determinista porque le tienes que dar una respuesta a la persona. Siempre que la persona viene y te plantea una pregunta y tú le dices, pues puede ser carne, puede ser pescado, pues en realidad ya no le estás diciendo nada que le pueda ser de utilidad. Ya no estás haciendo astrología. La astrología puede fallar, incluso puede ser una falacia en sí misma, puede ser toda una mentira y puede no funcionar. Pero si no funciona es básicamente por un motivo. Si no funciona es básicamente porque no determina. O porque lo determina no ocurre, es decir, lo que determina no está determinado. Entonces, en la medida en que la astrología funciona, porque responde a preguntas planteadas por personas, para eso es necesario que presumamos que lo que especifica pues tiene un valor. Y ese valor pues es como el valor de la moneda. O sea, yo, por ejemplo, tengo una moneda y la moneda, desde que le doy un valor, el valor de la moneda se corresponde con aquello que yo puedo intercambiar con esa moneda. Y lo mismo pasa con la astrología.
que cuenta en la medida en que sirve a la persona. Y sirve a la persona en la medida en que le da una respuesta, no una respuesta vaga, sino una respuesta determinada. La gente busca respuestas determinadas, no solamente las busca en la astrología, también las busca en la ciencia, también la busca, no sé, en su pareja, en su hijo. ¿Mm? O sea, todos buscamos respuestas y las respuestas tienen que ser coherentes, tienen por lo tanto que tener un orden, tienen que estar estructuradas, tienen que predecir. Y cualquier sistema predictivo, cualquier sistema que trate de dar una respuesta es eficaz en la medida en que predice. Si la ciencia dice que no se puede predecir el futuro, ¿para qué no sirve la ciencia? Si no sirve para predecir lo que va a ocurrir, La ¿para qué no ciencia, sirve la ciencia? bueno, la ciencia predice todo el tiempo e incluso la física cuántica también predice, de acuerdo a probabilidades, ¿verdad? Pero también predice. No es Es que el famoso principio probabilístico de la física cuántica ha determinado, voy a seguir usando la palabra hasta que se me caiga de la lengua, hasta que se me caiga la lengua, ¿de acuerdo? Es precisamente una de las grandes cosas que se encomian, es el nivel de precisión que tiene en sus predicciones. Quiere decirse que jamás la ciencia había sido tan poderosamente predictiva y tan capaz de predecir acontecimientos a un nivel de determinación exponencial como ahora que se está haciendo una física de lo probabilístico. Y es que en el fondo eso es lo que indica, eso es lo que está detrás de la astrología. La diferencia, por ejemplo, que hay entre una carta horaria y una revolución solar es que en la revolución solar hay ciertos elementos que pueden ocurrir, que están potencialmente preparados para que acontezcan de una manera o de otra. Al final, cuando tú estás viendo una revolución solar, estás viendo algo que pasará, o según lo que tú le estás explicando, de otro modo diferente, pero siempre conglutinándose, siempre conglomerándose a una determinada constelación. Eso es lo que ocurre en una revolución solar. Pero ¿qué ocurre en una pregunta horaria? La pregunta horaria es un juicio. La pregunta horaria no te dice lo que puede pasar, te describe lo que pasará. Es por eso que la gente huye los astrólogos, más que nadie, huyen de las cartas horarias. Porque si, por ejemplo, alguien viene y te dice, me van a dar el empleo, o mejor dicho, me van a despedir, tú levantas el tema horario y le dices, mira, sí, te van a despedir. Y te van a despedir por este motivo, por este motivo y por este motivo, porque vas a hacer esto, esto y esto, y va a determinar esto, esto y esto. Y eso se le indicas a la persona, y si le indicas a la persona con pelos y señales cuál va a ser el itinerario de lo que va a pasar. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Podría ocurrir la persona, pues bueno, pues este me ha dicho que voy a ir mañana a hablar con esa persona y me voy a mostrar muy reticente. Pues voy a hacer todo lo contrario. Y entonces voy al día siguiente, hago todo lo contrario y por lo tanto, gracias a la advertencia del astrólogo, pues consigo que no me despidan. Ahí estaríamos viendo la astrología como algo muy útil, ¿no? O sea, realmente hay algo que te puede pasar, al indicarte cómo va a ocurrir, pues te digo qué es lo que tienes que evitar y por lo tanto deja de ocurrir. Pues bueno, pues no es así. Porque si utilizamos la astrología para evitar que pase lo que el astrum, lo que la configuración, lo que la constelación te dice que va a ocurrir, y la persona puede poner los medios para que no ocurra, le hemos quitado todo el valor predictivo que tiene al sistema. Entonces, estoy harto porque nosotros, por ejemplo, en Logos Astrológico hacemos del orden de 6 a 7 cartas de demostración todas las semanas, en las cuales la gente pregunta cosas que espera que se produzcan o que no se produzcan y que espera que acertemos en nuestras predicciones. Entonces, tú dices, ¿funciona la astrología horaria que nosotros practicamos? Funciona la astrología horaria que nosotros practicamos.
Muchas veces cuando no se corresponde no es por el hecho de que tú no le hayas dado la respuesta correcta, es por el hecho de que la persona no ha sabido interpretar esa respuesta. Porque también es un factor muy importante tener en cuenta. El fallo en astrología, en lo que representa la predicción, no está en la descripción, sino en la interpretación. Y la interpretación no le corresponde al astrólogo. La interpretación le corresponde al consultante que hace la pregunta. El papel del astrólogo es traducir el lenguaje de los planetas al lenguaje de los humanos. Pero son los humanos los que interpretan el mensaje que reciben del astrólogo de parte del cielo. El astrólogo no es un intérprete. El astrólogo es un medio a través del cual el mensaje de los cielos llega a la persona. Entonces, que no está en manos del astrólogo decidir si alguien va a tener que actuar de una manera o de otra. Es también una tendencia muy clara, o sea, aparece muchas veces en la astrología. Los astrólogos modernos o los astrólogos que practican astrología natal se mojan en eso. Por ejemplo, cuando alguien viene y te pregunta, ¿y qué tengo que hacer? ¿Tengo que echar a mi marido de casa o tengo que aguantarlo todavía un poco más a ver si cambia? Desde el punto de vista de la astrología moderna, en donde existe un principio de libertad, pues tú puedes tomarte la molestia de decirle a la persona, oye, pues mira, pues actúa con tu marido de esta manera, de esta manera, de esta manera, y así conseguirás que se enmiende. O todo lo contrario. Desde el ámbito de la astrología horaria, eso no sirve. Desde el ámbito de la astrología horaria, tú describes cómo es, cómo se da la circunstancia. Y quien decide lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer eres tú. No le puedes pedir a la astrología horaria que te dé opciones, porque precisamente está centrada en no dar opción, sino en mostrarte lo que va a ocurrir, o sea, el camino que van a seguir las cosas. Con lo cual se produce una paradoja. Si nosotros entendemos que la astrología horaria solamente indica tendencias, pues resulta que ya la persona pues no puede tomar las decisiones liberadas. Para que la persona tome decisiones liberadas, tiene que enfrentarse a hechos incontrovertibles. Porque solamente los hechos incontrovertibles pueden informar a la persona de todas las implicaciones que tiene el tomar una decisión. ¿Hay determinismo en la astrología? Hay determinismo en la astrología. Que la astrología sea determinista es algo connatural a ella. Que la astrología a través del determinismo sea necesariamente una astrología que siempre acierte, pues aunque fuera una astrología que no acertara nunca. El mero hecho de que sea la respuesta a una pregunta necesariamente tiene que ser concreta. Con lo cual, al ser concreta ya evita que existan diferentes niveles de probabilidad o diferentes probabilidades. No es que el universo solamente pueda ser de una manera. Es que para que sea de una manera, es necesario que nosotros le dictemos al universo, ¿de acuerdo? En su infinito caudal de posibilidades, que es lo que nosotros queremos hacer. Como cuando nosotros vamos a la estación de tren y de repente el taquillero nos dice, ¿y cuál es tu destino? Para comprar el billete. Y tú le dices, no lo sé cuál es mi destino, el destino lo voy haciendo mientras camino. Entonces, pero vamos a ver, ¿y el billete a dónde? ¿A dónde el billete? No, ya iré haciendo el camino. Pues no se puede subir usted al autocar. Para subirse usted al autocar necesita pagar el billete. Y para pagar el billete necesitas decirme a dónde va. Si no me dice a dónde va, no se va a subir al autocar. Así de claro. Y eso pasó antes de que nosotros naciéramos. O sea, antes de que nosotros naciéramos tuvimos que decir a dónde íbamos. Y una vez que decidimos a dónde vamos y nos subimos en el autocar, ya no podemos bajarnos en el camino. Ya tenemos que llegar hasta el lugar donde tenemos que ir. Que cómo voy a vivir yo la vida, qué tal lo voy a pasar en el viaje, eso es otra historia. Pero que el que sale de Madrid y va hasta Barcelona, eso está claro. Sí. Sí, es como lo que comentábamos delante de Schopenhauer acerca del puerto, ¿verdad? Como que todos tenemos un Estaba puerto. pensando en eso. Algunos no lo conocen y otros lo intuyen, otros lo saben. Y bueno, es como entre llegar a ese puerto, eso es como al final el camino de la vida nomás, ¿no? Que teniendo noción de este orden, probablemente se haga un poco más fácil, más simple.
aceptar el proceso, aceptar que el proceso de liberación de nuestro destino es la realización. La realización. Yo creo que es un criterio que está implícito en la pregunta. Sí. El hecho de que para nosotros la realidad sea problemática implica necesariamente que la realidad tiene una singladura necesaria. Si no, no sería un problema. Quiere decirse que, no sé, yo tengo que enfrentarme a mi mortalidad, tengo que enfrentarme a la mortalidad de la gente pues, a la que amo. Incluso tengo que enfrentarme a la mortalidad de la gente que no amo. Tengo que enfrentarme a muchos eventos. Si yo fuera libre de cambiarlos, no sería un problema la realidad para mí. Si yo pudiera cambiar todo lo que hay en la realidad a mi antojo, la realidad no sería un problema. Podría diseñarla a mi gusto a cada momento. Claro, y además que creo que muchas veces se entiende que la libertad siempre tiene que ver con algo que está afuera, como con la libertad de hacer o no hacer algo que yo quiera. Pero los mismos prejuicios que todos los tenemos, no hay nadie que no los tenga, prejuicios hacemos constantemente, eso también es una forma de determinismo, porque un prejuicio nos está haciendo ahora pensar de una manera en base a ciertas consideraciones anteriores. Los miedos, por ejemplo, me refiero a que todo este determinismo no solo es algo que se trata de la vida afuera y del recorrido que hacemos, sino que también está muchas veces adentro. Y nada, creo que, bueno, estaba pensando recién que, claro, toda esta pandemia es como ilustra tan bien más que la pandemia, en realidad la cuarentena, esta cosa de tener que estar encerrado en tu casa y de cómo, sí, yo creo que quizás sería una forma de ilustrarlo bien, como más a modo de ejemplo, de un ejemplo más simple para las personas que vean el video, que se trata de eso. Ahora en cuarentena todos tenemos unos límites que no tenemos nada que hacer contra ellos. O sea, en mi caso son los límites de mi propia casa. Ahora yo puedo decir estar aquí en mi oficina, en mi patio, no sé, tengo pequeñas libertades, pero es inevitable eh, eh, que se nos imponen, ¿verdad?, realidades como externas frente a las que no nos queda más que adaptarnos. Y También hay una frase que creo que es bastante aplastante. O sea, estabas hablando antes del pasado. Bueno, pues yo haría una pregunta y le haría una pregunta a cualquiera que nos esté escuchando. Le preguntaría, ¿qué cosa concreta no es pasado? ¿Qué cosa concreta no es pasado? nada. ¿Qué elemento tangible no es pasado? Todo lo que hay en el universo es pasado. Uh-huh. Es lo que no hay, el futuro. ¿Puedo cambiar el pasado? No puedo cambiar el pasado, luego no puedo cambiar lo que hay. Y el futuro se convierte en realidad en la medida en que se convierte en pasado. Siempre está convirtiéndose en pasado, continuamente se está convirtiendo en pasado. Y no lo puedo cambiar. Desde el momento en el que se realiza ya no lo puedo cambiar. Con lo cual todo lo que hay en la realidad no puedo cambiarlo. Simplemente puedo pensar en cambiarlo. Tal vez esa reconfiguración de lo real sea la pequeña porción de libertad. O sea, la reconfiguración del pasado, reordenar el pasado a mi modo y manera. Pero ya no sería un acto operativo, ya sería un acto meramente intelectual. Uh-huh. Y al ser un acto meramente intelectual, no sería un acto desconectado de lo real. Y al ser un acto desconectado de lo real, ¿cómo puede cambiar el pensamiento de la realidad si no es a través de la operación sobre lo real? Y si lo real es pasado, porque necesariamente ya se ha producido para que sea real, ¿qué posibilidades tengo de sobreponerme a su necesidad? Entonces, no sé, yo creo que el nivel a través del cual nosotros estamos hablando cuando nos referimos al cosmos, a mí siempre hay un elemento que me invistió en una especie de terrible y ominosa responsabilidad.
O sea, cuando cayó en mis manos una tabla de efemérides y vi que yo no puedo cambiar ninguno de esos movimientos. No existe la posibilidad de cambiar nada de lo que está en una tabla de efemérides. Sí. Va a ocurrir de esa manera y solamente de esa manera, no hay otra vía. Bueno, creo que a lo mejor nos hemos pasado algo de tiempo, ¿eh? Sí, nos pasamos harto, pero Mm. creo que, no sé, creo que tocamos todos los hartos temas bien importantes. Y siempre sí, es necesario quizás discutir estos temas tan básicos, tan fundantes para entender cómo practicar de una manera más coherente y mejor articulada la astrología, que es el tema que también que nos convoca, ¿verdad? Que es como cómo aplicar esto a eso. Y tener, claro, como en general, intentar de tener más claridad acerca del paradigma en general astrológico, con ideas como esta. Mm. Pues genial, Cristal. Pues seguimos hablando. A ver si tenemos pronto pues una segunda parte de este tema y seguimos sacándole el hilo a este entretejido. ¿Mm? Ok, Muy bien. Bueno, pues nada, fue un placer. Le voy a decir a Roger que corte con cuidado nuestra conversación, porque la vamos a subir en varios trozos, como creo que venimos haciendo en todas nuestras conversaciones. Yo solamente creo que solamente la conversación con Eduardo Gramaglia, se publicó en un formato más largo. Creo que es más fácil así, recortarlo en varios trocitos y que la gente lo pueda ir viendo pues con comedimiento, ¿no? ¿Mm? sí. Bueno, Sí, pues nada, pues como, me despido, ha sido un placer y nada, vamos a tener más conversaciones, espero. ok, Albert, que estés súper. También fue un placer. Ujú. Muy bien, hasta luego, chao. Chao.